En el último corte de la materia de lógica y pensamiento matemático, vamos a abordar los temas de función lineal, teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Las funciones. ¿Qué es una función? Una función es una relación que existe entre dos variables, de manera que cada valor que tiene la primera variable le corresponde un único valor en la segunda. Hay dos tipos de variables, la variable dependiente y la variable independiente. La independiente es la primera variable y se le suele asignar por lo general la letra X, o se conoce como X. Y la dependiente es aquella que se deduce de la variable independiente y suele denominarse con la letra Y, es decir, depende de la variable X. Los elementos de una función son el dominio y el recorrido. El dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, es decir, la variable X. El recorrido son los valores que va a tomar la variable dependiente después de asignarle un valor a la variable independiente, es decir, todos los posibles resultados. Por ejemplo, existe una relación entre el valor que se debe pagar por cada bola de helado añadida al cono de una heladería. El valor de cada bola que se añada es de 2000. Representemos la función. Entonces, para poder hallar esa función o esa relación de valor que hay en este ejemplo, tenemos que f de x, es decir, el valor que me dé esa función, es decir, y, es igual a 2000 por x. En este caso, el número de bolas será la variable independiente, es decir, la variable x, y el monto que se cancelará será la variable dependiente, es decir, f de x, ya que depende del número de bolas que se añadan. Si se analiza, por ejemplo, el dominio de esta función, es decir, los valores que pueden tomar la variable independiente, debemos tener en cuenta lo que la variable representa, es decir, el número de bolas, lo cual nos indica que debe ser un valor positivo o cero, no puede ser un valor negativo. Por ende, el dominio de esta función serán los números enteros positivos e incluido el cero. Ahora, si vemos el recorrido, o si tratamos de hallar el recorrido en esta función, es decir, la variable dependiente, tenemos que mirar que f de x resulta de multiplicar 2000 por x, donde x van a ser números positivos y enteros, por lo que también tendremos números positivos que corresponden al grupo de números enteros positivos, ¿no? Concluyendo, tenemos que el dominio son los enteros positivos, incluido el cero, y el recorrido son los enteros positivos. Bueno, ahora tenemos la función lineal. Es una función donde la variable dependiente e independiente tiene una proporcionalidad directa. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Básicamente que se establece una relación entre dos magnitudes que son directamente proporcionales, lo que significa que si uno aumenta, la otra también lo hace, porque son directamente proporcionales. Si uno aumenta, la otra aumenta, y si una disminuye, la otra disminuye, porque son lineal. Se representa de la forma f de x es igual a m por x, donde m es un número real distinto de 0.
Se caracterizan por ser rectas que pasan por el punto de origen, es decir, 0. Relaciona variables directamente proporcionales, proporcionales y su expresión analítica es y igual a m de x. Ahora, la asociación de este y igual a m de x, lo que nos quiere decir es que el cociente entre esos dos valores asociados siempre va a ser una constante, es decir, m siempre va a ser el cociente de y sobre x. Ahora tenemos las funciones afines. Es una función que se caracteriza por no pasar por el punto de origen de las coordenadas o por el punto 0 y se encuentran representadas de la siguiente forma. F de x es igual a m por x más n, donde m y n son números reales distintos de 0. Su gráfica es de tipo recta, pero que no pasa por el punto 0. La constante m generalmente se conoce como pendiente e indica la variación de la variación que tiene la variable dependiente de y con respecto a la variable independiente x. No sé si me hice entender. Por otra parte, el valor n se denomina ordenada en el origen y representa el punto de intersección con el eje de las ordenadas, es decir, punto de corte con el eje y del plano cartesiano que vamos a ver ahorita más adelante. El plano cartesiano. El plano cartesiano es un sistema que se encuentra conformado por dos rectas numéricas, una recta horizontal y una recta vertical, las cuales se cortan en un punto y generalmente se denominan origen y es 0. Está compuesta por un eje horizontal que es el eje X, también conocido como eje de las abscisas, y por un eje Y que es el eje vertical, que también se denominan ordenadas o también se conocen con este nombre, ¿vale? Ahora, la evaluación de las funciones. Es un proceso que consiste en determinar el valor de la variable dependiente a partir del valor de la variable independiente. Por ejemplo, vamos a evaluar la función f de x igual a 5x más 8 cuando el valor numérico de x es 3. Entonces aquí tenemos el resultado. F de x es igual a 5x más 8, donde f de 3 es igual a 5 por 3 más 8, lo cual nos dará 23. Ahora, la tabulación de las funciones. Consiste en realizar una tabla de valores para la cual se elige un conjunto de valores de la variable independiente y se evalúa la función para cada uno de esos valores. Generalmente se hacen para luego ordenar datos y posteriormente graficar. Por ejemplo, realizar la tabla de valores para la función f de x igual a 5x más 1. Primero vamos a elegir un conjunto de números para esa variable independiente, por ejemplo, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Luego procedemos a evaluar la función con cada uno de los valores. Es decir, calculamos la función para f de menos 1, f de 0, f de 1, f de 2, f de 3 y f de 4. Lo cual nos va a dar unos valores después de valorar esas funciones. Y obtenemos un par ordenado que vamos a denotar
de la forma x, f de x. Entonces x, por ejemplo, en el primer caso es menos 1 y su resultado es menos 4, y el par ordenado por x sería menos 1, menos 4, y así sucesivamente con cada uno de los valores. Posteriormente vamos a crear la tabla de valores, es la que se ve ahí en pantalla, y tenemos a x, que es menos 1, y una f de x que es menos 4, te da como resultado está 0, 1, de 2, 11, de 3, 16, de 4, 21. Luego procedemos a graficar esos puntos en el plano cartesiano. Entonces ubicamos sobre la recta horizontal el menos 1 y ubicamos el menos 4 en la recta y. Ahí pues ponemos el punto y seguimos ubicando cada uno de los valores o cada una de las coordenadas, y luego unimos esos puntos. Como resultado nos va a dar una recta, que es lo que ya habíamos visto de una de las características de las funciones afines, que fue finalmente la que acabamos de evaluar en este ejercicio. Ahora pasamos a trabajar el teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego que descubrió cómo hallar la longitud de la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Nació en la isla de Samos en el año 569 a.C. y muere en Metaponto en el año 475 a.C. Contribuyó de manera significativa en el avance de las matemáticas, de la geometría, de la aritmética, y todas generalmente estaban derivadas de las relaciones numéricas. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto ocurre en los triángulos rectángulos. En otras palabras, tenemos que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Tenemos entonces que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Por ello tenemos que la hipotenusa será el lado opuesto al ángulo recto del triángulo rectángulo, siempre. Y los catetos serán los lados que formen dicho ángulo recto. Por ejemplo, tenemos que hallar la longitud de la escalera sabiendo que está apoyada en la pared a una distancia de 1.8 metros y alcanza una altura de 7 metros. Entonces, empleamos el teorema de Pitágoras, teniendo que hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Reemplazamos los valores que nos dan, que son los lados que conforman el triángulo rectángulo, que conforman el ángulo del triángulo rectángulo, que son 7 y 1,8. Lo reemplazamos en la fórmula y para despejar la hipotenusa, pues lo elevamos las raíces a ambos lados y nos da que la hipotenusa es igual a 7,23 metros. Es decir, que la longitud de la escalera es de 7 metros de distancia. Aquí tenemos otro caso. Entonces debemos calcular el valor de los catetos si la hipotenusa mide 2 centímetros. Tenemos que, y que los catetos valen x, pero necesitamos hallar un valor numérico. Entonces tenemos que 2 al cuadrado es igual a x al cuadrado más x al cuadrado, que nos va a dar 4 es igual a 2x al cuadrado. Y si lo despejamos, x nos va a dar 1,41.
Razones trigonométricas. En los triángulos semejantes los ángulos son iguales y los lados homólogos son proporcionales entre ellos, ¿no? Por ello la razón entre sus lados determina su forma. En un triángulo rectángulo, las razones trigonométricas del ángulo se definen de la siguiente forma. Entonces tenemos el triángulo rectángulo, tenemos el ángulo que conocemos, el ángulo recto de 90, tenemos un ángulo agudo que es alma y los catetos opuestos y la hipotenusa. Siendo así, tenemos que el seno es el resultado del cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno es el resultado del cociente entre el cateto y el adyacente y la hipotenusa. Y la tangente es el cociente entre el cateto opuesto y el adyacente. Por ello tenemos las siguientes fórmulas, que básicamente es lo que ya expuse en la anterior diapositiva y son las empleadas para, digamos, solucionar muchos problemas o muchos ejercicios de trigonometría. Por ejemplo, calculemos la altura del monte. Tenemos la hipotenusa, tenemos el ángulo y necesitamos hallar x. Entonces, como tengo el cateto opuesto, necesito hallar el cateto opuesto, tengo la hipotenusa y tengo el ángulo, pues procedemos. ¿Cuál de las tres fórmulas nos relacionan las variables? Y tenemos que seno de alfa, que en este caso sería el seno de 30. Despejamos el cateto opuesto, que es el que necesitamos hallar, y nos va a dar 650 por el ángulo de 30, que es 325 metros. Aplicaciones. De la trigonometría, empecemos por ahí. Las razones trigonométricas se emplean en muchos campos de la vida diaria. Por ejemplo, en la geometría, en la física permiten resolver problemas de mecánica clásica, medición y coordenadas. En la geografía sirven para calcular distancias en un mapa. En la construcción, para el diseño de planos, cálculos de resistencia de materiales, etc. Las funciones en la vida diaria son de mucho valor y de utilidad para resolver problemas como por ejemplo de finanzas, economía, de estadística, de ingeniería, de medicina, de química, física y de cualquier otra área social donde haya que relacionar variables y puedan analizarse. Por otra parte, el teorema de Pitágoras también se usa en diversos campos como por ejemplo el forense, investigación de asesinatos, cálculo de distancias en planos, mapas y la realidad en la geología, terremotos y cálculos de ondas, etc. Entonces podemos ver que estas matemáticas se aplican en muchas áreas de la vida. Y aquí ya vemos que se aplica en muchas áreas profesionales para la ejecución diaria de cualquiera de ellas. Bueno, muchas gracias compañeros, espero que me haya hecho entender. Un abrazo, hasta luego.